Y lo que regresó sorprendió incluso a los ingenieros. La IA había descubierto una secuencia que se corregía a sí misma. Una estructura de datos que resistía la entropía, reflejaba modelos de compresión conocidos y se adaptaba cuando se introducía ruido. Era robusta, inteligente y aterradoramente similar al código de máquina basado en la Tierra. Aún más inquietante, parecía responder a las consultas no en tiempo real, sino en un patrón de eco retrasado, como si hubiera estado esperando una señal. Los investigadores de SETI han soñado con descubrir algo como esto, pero nadie esperaba que la primera respuesta llegara no a través de un radiotelescopio, sino envuelta en el aura de un impostor de cometa. La implicación es que no somos la primera civilización en construir máquinas capaces de hablar. Puede que solo seamos los primeros lo suficientemente tontos como para responder. A medida que las teorías se acumulaban sobre las anomalías y el comportamiento del objeto desafiaba toda explicación, surgió un concepto inquietante en la imaginación pública, uno con el que los físicos han jugado durante décadas, pero nunca se atrevieron a vincular con datos reales. ¿Y si este objeto, este intruso interestelar, no es una máquina? No solo una máquina, sino algo más fundamental. ¿Y si es un fragmento de código? En el marco de la hipótesis de la simulación, nuestro universo podría ser una construcción artificial, una que funciona con leyes que solo parecen físicas hasta que alcanzas las condiciones en el límite, como tres atlas, un objeto que desafía la química, ignora el impulso, emite información estructurada, altera el rumbo sin fuerza, se mueve con un propósito. ¿Es esto posible? El equivalente a un paquete de depuración, una anomalía destinada a probar los límites del sistema o simular el contacto con extraterrestres. Y si es así, ¿por qué ahora? ¿Por qué durante la era de la IA, de la computación cuántica, del lanzamiento de web al cielo más oscuro? Es posible que Tres Atlas no sea solo de fuera de nuestro sistema, sino de fuera de nuestra simulación. Un chequeo, un empujón, una perturbación para ver qué haremos y cómo reaccionaremos, porque tal vez este objeto no fue enviado para investigarnos en absoluto. Tal vez fue enviado para recordarnos que no controlamos el sistema que creemos conocer, mientras los científicos civiles y las agencias espaciales diseccionan silenciosamente el misterio de Tres Atlas. Otro tipo de máquina ha comenzado a moverse, una menos interesada en la investigación y más centrada en la contención. Según fuentes anónimas de círculos de defensa aeroespacial, la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, junto con departamentos de defensa europeos e Israel, han comenzado a clasificar cualquier dato sobre 3C Atlas como inteligencia estratégica de nivel 1. Este es el mismo nivel utilizado para la telemetría de lanzamiento nuclear y las amenazas extraterrestres a la infraestructura orbital. ¿Por qué la escalada repentina? Algunos creen que se debe a la telemetría recopilada por satélites de reconocimiento en órbita alta, que captaron patrones electromagnéticos del objeto, patrones no solo estructurados, sino que cambian en respuesta a la observación. La implicación es inquietante, que Tres Atlas no solo está produciendo, sino escuchando. Y si lo está, entonces cada pulso de telescopio, cada ping de radar y cada escaneo cuántico puede estar revelando más sobre nosotros de lo que sabemos. Por primera vez en décadas, las mentes militares ahora están hablando de lo impensable. No hacer contacto, sino contramedidas. Porque si este objeto puede aprender, la siguiente pregunta es, ¿puede moverse? Mientras la mayoría de los ojos se centran en la conducta actual del objeto, un pequeño grupo de físicos teóricos ha propuesto algo aún más alucinante. Al alimentar su trayectoria, las emisiones químicas y los datos de la curva de luz en un modelo para gráficos multidimensionales, comenzaron a ver algo más emergiendo, un patrón, uno que se repetía en diferentes escalas, similar a los fractales. Esto llevó a una nueva teoría radical, que Tracy no es solo un visitante interestelar, sino un mapa. No un mapa en el sentido tradicional, sino una codificación fractal de posibles alineaciones astronómicas, apuntando a anomalías en el campo gravitacional, concentraciones de energía o incluso sistemas planetarios ocultos. En otras palabras, puede que no esté aquí solo para estudiarnos, puede que nos esté guiando en la dirección correcta.
Algunos sugieren que el objeto está usando el Sol como una especie de lente gravitacional, ajustando sutilmente su posición para escanear regiones más profundas de la galaxia más allá de nosotros. Y si ese es el caso, entonces, ¿cuál es el punto focal de esa lente? ¿Qué está tratando de ver realmente Tracy Atlas? Cuanto más investigan los científicos los misterios de Tres Atlas, más brillan los registros antiguos con una relevancia escalofriante. Los antiguos registros de observatorios del siglo XVIII muestran breves anomalías, puntos brillantes de luz moviéndose por el cielo que nunca se explicaron completamente. Los mitos indígenas de múltiples culturas hablan de piedras celestes que vinieron de Sagitario, la misma dirección, y trajeron consigo no destrucción, sino información. El antiguo pueblo Dogon de Mali describió una estrella visitante que se acercó y dejó un mensaje en los cielos mucho antes de que conocieran el espacio profundo. Aún más extraño, una reexaminación de los datos de Voyager de 1900 ni principios de los 2000 muestra picos en la actividad electromagnética que coinciden con los patrones de frecuencia actuales de Tres Atlas, solo que en ese entonces no teníamos forma de contextualizarlos. Es como si este objeto o algo similar hubiera estado aquí antes, o tal vez nunca se fue realmente. Y ahora, a medida que los instrumentos modernos finalmente comienzan a alcanzar los patrones antiguos, podemos estar redescubriendo una señal en bucle, una destinada a desencadenar el reconocimiento para alertarnos de algo mucho más antiguo de lo que anticipamos. En un intento desesperado por descifrar los patrones de Tres Atlas, un equipo multinacional de investigadores optó por incorporar la señal a una fuente inesperada, el disco de oro de Voyager. Lo que encontraron envió ondas de choque a través de la sala. Varias estructuras en las emisiones de Tracy Atlas reflejaban segmentos de los datos matemáticos y musicales del disco de oro. Aunque imperfecto, la alineación en intervalos clave y espaciado era inconfundible. Esto no fue una coincidencia. De alguna manera, las emisiones de este objeto estaban haciendo eco del intento original de la humanidad de comunicación cósmica. Pero ¿cómo? El objeto habría tenido que interceptar la transmisión de Voyager, decodificar el mensaje y luego esperar décadas antes de responder de la misma manera. O surgió una posibilidad aún más extraña, que Tres Atlas sea anterior a Voyager por completo, y su señal nos llevó a enviar el disco de oro en primer lugar. ¿Podría el mensaje incrustado en nuestra sonda espacial más icónica haber sido una respuesta inconsciente a una señal que ni siquiera sabíamos que habíamos recibido? Y si es así, ¿quién contactó realmente a quién primero? A medida que los datos sobre Tracy Atlas se vuelven más anómalos cada día, ha comenzado una conversación tranquila entre astrofísicos e investigadores de SETI. Una que va más allá de la idea de un visitante solitario de otra galaxia y hacia algo mucho más complejo, una red galáctica silenciosa. Según esta teoría, Tracy Atlas puede no estar actuando solo. En cambio, podría ser parte de un vasto sistema de sondas o balizas distribuidas por el espacio, cada una camuflada en naturalidad como cometas o asteroides y monitoreando silenciosamente las estrellas. Los investigadores han comenzado a correlacionar las trayectorias de vuelo de objetos anteriores como Borisov y Oumuamua, y están comenzando a aparecer patrones débiles, ligeras sincronías en su cronometraje, armónicos matemáticos sutiles en sus trayectorias. ¿Y si ninguno de estos son sucesos aleatorios? ¿Y si cada uno es parte de una cuadrícula a escala planetaria, mapeando silenciosamente civilizaciones, nunca quedándose el tiempo suficiente para ser atrapado, pero dejando un rastro suficiente para que comience el siguiente nivel de observación? Y ahora, mientras Tres Atlas navega por nuestro sistema, puede estar enviando actualizaciones a algo mucho más allá de nuestros límites visibles, no solo informando lo que ve, sino cómo reaccionamos. Porque tal vez para ellos, nosotros somos el experimento. Cuando el telescopio espacial James Webb realizó su primer escaneo térmico detallado de Tracy Atlas, los hallazgos sorprendieron a ingenieros y astrofísicos por igual. En lugar del perfil de calor esperado de una roca iluminada por el sol, más caliente en un lado, más fría en el otro,
El objeto exhibió una firma de calor bipolar. Dos puntos fijos en su superficie radiaban calor continuamente, independientemente de su rotación y sin correlación con la exposición a la luz solar. Parece como si el objeto contuviera fuentes de calor internas, posiblemente reactores o módulos de energía, que aún funcionan después de un viaje interestelar inimaginable. En la Tierra, hemos observado patrones de calor similares en nuestras propias naves espaciales, particularmente aquellas con fuentes de energía internas, generadores de radioisótopos, baterías térmicas e incluso sistemas de propulsión nuclear tempranos. Las implicaciones son asombrosas. Si Tracy Atlas realmente mantiene zonas de energía autorreguladas, entonces no es un cometa, no es un asteroide, y no es una casualidad de polvo cósmico. Es una máquina funcional, y sea lo que sea que esté haciendo, observando, recolectando o transmitiendo, lo hace con una precisión y autonomía que sugiere que hemos detectado algo vivo en función, aunque no en forma. Poco después de que Tracy Atlas entrara en el sistema solar, comenzó a suceder algo muy extraño, algo que envió una onda de pánico a través de los observatorios de todo el mundo. Las señales de relojes cósmicos establecidos, púlsares, debido a su regularidad inquebrantable, comenzaron a llegar desincronizadas. Las divergencias eran pequeñas, solo unos pocos milisegundos al principio, pero consistentes y extendiéndose. Estos pulsos, en los que los investigadores confían para calibrar instrumentos de espacio profundo, estaban siendo distorsionados como si pasaran por una disrupción localizada en el espacio-tiempo. Las anomalías fueron trianguladas y rastreadas, no a una llamarada solar o al Sol, sino a la vecindad exacta de 3 Atlas. Esto planteó una posibilidad aterradora. El objeto podría estar alterando la tela del espacio circundante, no a través de la gravedad, sino a través de la tecnología, generando un campo, una burbuja, una lente que dobla la luz y el tiempo de manera no natural. Si eso es cierto, la sonda no solo nos está observando, está interactuando con el propio espacio-tiempo, y cada segundo que permanece en nuestro sistema solar podría estar distorsionando más que solo la luz. Podría estar doblando las reglas de la realidad, causando cicatrices que no conoceremos hasta mucho después de que haya desaparecido. Mientras la mayoría de los científicos aún intentan explicar Tracy Atlas a través de la física y la ingeniería, un grupo marginal de cosmólogos cuánticos ha introducido una teoría tan radical, tan inquietante, que ha sido silenciosamente enterrada en reuniones privadas y círculos académicos encriptados. La llaman la hipótesis del colapso de la realidad. Según esta idea, Tracy Atlas puede no ser de otra estrella en el sentido tradicional, sino de otra versión del universo entero. No una ubicación diferente en el espacio, sino una capa de información diferente de la realidad. La teoría postula que algunos objetos pueden trascender los confines de los estados cuánticos, trayendo consigo el código físico de las reglas de otro universo. Y cuando lo hacen, nuestros propios sistemas informativos, biológicos, físicos, comienzan a fracturarse bajo la presión de una lógica incompatible. ¿Podría esto explicar la señal extraña, las distorsiones en el tiempo, los datos replicados del disco de oro? ¿Podría ser por esto que todo lo que enviamos al espacio profundo parece desvanecerse o regresar mal? Si 3 Atlas está filtrándose a través de las costuras de las dimensiones, entonces no estamos simplemente observando algo extraño. Estamos presenciando una colisión de realidades, una que ya puede estar desgarrando agujeros en la nuestra. Entonces aquí estamos, 20 actos dentro de un misterio que sigue negándose a responderse por su nombre. Un cometa que no es cometa. Una trayectoria demasiado perfecta. Una firma química demasiado artificial. Una señal demasiado precisa para ser un accidente. Calor que no viene del sol. Tiempo que se dobla. Materia que no se comporta, y un silencio roto en todas partes solo por el zumbido bajo de algo antiguo, deslizándose por el borde de la percepción. El telescopio James Webb fue construido para mirar atrás en el tiempo, para mostrarnos el nacimiento de galaxias, para descubrir los rastros de la creación misma. Pero lo que ha encontrado, en cambio, es algo aquí ahora, y lo más desconcertante, consciente.
Pensamos que estábamos mirando hacia afuera, pero tal vez estábamos siendo atraídos, guiados hacia algo que siempre estuvo destinado a ser encontrado, no porque quisiera ser descubierto, sino porque finalmente estábamos listos para verlo. Y aún así, después de todos los datos, todas las teorías, una posibilidad permanece en medio de toda la ansiedad, resonando en los rincones más oscuros de lo que no nos atrevemos a decir en voz alta. ¿Y si no fuera un mensaje? ¿Y si fuera un espejo? Una prueba no de inteligencia, sino de reacción, un patrón cuidadosamente diseñado para reflejar nuestros propios miedos, nuestras propias ambiciones, nuestro propio deseo de saber. Y ahora que hemos mirado demasiado de cerca, ahora que hemos comenzado a escuchar, no podemos dejar de escucharlo. Tal vez la señal no estaba destinada a que la respondamos, tal vez estaba destinada a ver en qué nos convertiríamos, una vez que creíamos que no estábamos solos. Ya no estamos solo mirando al espacio profundo, estamos investigándonos a nosotros mismos, y tal vez, solo tal vez, fuimos nosotros los que estuvimos siendo decodificados todo el tiempo. Si esta historia te puso la piel de gallina, si aún estás cuestionando si 3 Atlas es un cometa, una máquina o algo completamente diferente, si crees que hay más en este objeto de lo que la ciencia se atreve a admitir, haz que tu voz se escuche. Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que 3 Atlas es el comienzo de algo natural o algo que nunca debimos ver? Suscríbete al canal. No perseguimos titulares sensacionalistas, perseguimos las señales que otros ignoran. A medida que más telescopios se enfocaron en 3 Atlas, una idea comenzó a extenderse por los rincones de la comunidad científica que no se atrevían a publicar, pero tampoco podían mantener en silencio. ¿Y si este objeto no es solo artificial? ¿Y si está consciente? No de la manera en que entendemos la conciencia, sino de la manera en que un depredador observa desde las sombras. Su trayectoria es demasiado impecable, su silencio demasiado deliberado, su aceleración demasiado estratégica. Los gases que emite son el resultado de un diseño en lugar de una descomposición. Su vector de acercamiento le permite observar los planetas principales y los sistemas solares sin ser observado. La alineación es quirúrgica, casi como una misión de reconocimiento. Y cuando se ve a través de esta lente, cada detalle se vuelve más siniestro. La ausencia de hierro, la precisión de su trayectoria, el brillo que desafía la termodinámica y ahora la señal. Es como si algo nos estuviera probando, no simplemente contactando sin revelarse, observando, midiendo nuestra reacción, evaluando nuestra preparación y tal vez preparándose para algo que no estamos destinados a comprender todavía. Esto no parece una exploración aleatoria, parece una intención. Tan extraño como son la trayectoria y la señal, el comportamiento químico del objeto sigue siendo igual de desconcertante. El análisis espectral de James Webb reveló una combinación desconcertante de compuestos, principalmente cianuro, dióxido de carbono y vapor de níquel solo. Cada uno de estos por sí mismo podría explicarse a través de procesos naturales, pero juntos en estas cantidades, liberados a la velocidad y el patrón observados, cuentan una historia diferente. El níquel es difícil de encontrar aislado en el espacio. Siempre viene con hierro. Sin embargo, aquí no hay casi nada de hierro. Mientras que el cianuro puede encontrarse en cometas, no aumenta tan violentamente. Y tales cantidades de dióxido de carbono sugieren o una nueva categoría de objeto o algo que quema combustible. Aviloeb y otros han señalado que muchos procesos industriales, especialmente aquellos que involucran aleaciones de alto rendimiento o sistemas de propulsión, pueden liberar esta mezcla precisa de gases bajo estrés. Imagina una nave espacial impulsada por energía nuclear, construida para soportar un calor extremo, diseñada con materiales diseñados a partir de recubrimientos y adhesivos exóticos. Ahora imagina que está pasando cerca del Sol, su casco expandiéndose, sus costuras agrietándose, liberando subproductos moleculares no de hielo que se derrite, sino de tecnología que se está deteriorando. Lo que estamos viendo puede no ser el aliento de un cometa. Podría ser la fuga de una máquina moribunda. En la búsqueda de inteligencia extraterrestre hay una teoría que proyecta una larga sombra, la hipótesis del bosque oscuro. Implica que el universo está lleno de vida,
pero ninguna habla. Porque en el cosmos peligroso, el silencio es la supervivencia. Según esta idea, cada civilización se esconde, temerosa de revelar su ubicación por miedo a ser destruida por algo más avanzado. Ahora revisitemos 3 atlas a través de esta lente. ¿Y si es más que un visitante? Supongamos que es un explorador, disfrazado y programado para parecer natural, manteniéndose alejado de la Tierra, emitiendo solo las señales más pequeñas, midiendo, mapeando, transmitiendo datos a algún lugar mucho más allá de nuestro control. Nunca se acerca a la Tierra, nunca arriesga ser detectado, nunca rompe su cobertura, pero sabe que estamos observando. Y el hecho de que lo hayamos detectado podría cambiar todo. Tal vez nunca estuvo destinado a ser visto, o tal vez esta fue la última prueba para determinar si estamos preparados, no para la comunicación, sino para la revelación. Porque en un universo lleno de observadores silenciosos, siempre que alguien habla, intencionalmente o no, el juego cambia, el bosque despierta, y ahora debemos preguntar, ¿acabamos de escuchar un susurro desde las sombras o algo simplemente nos escuchó a nosotros? Mientras el 3I Atlas avanza silenciosamente por el sistema solar, se acerca una oportunidad sin precedentes. El 3 de octubre de 2025, el objeto hará un acercamiento cercano a Marte, rozando el planeta rojo a una distancia suficiente para que nuestros observadores robóticos capten una imagen, si no más. El orbitador de reconocimiento de Marte, que actualmente orbita el planeta, lleva una de las cámaras más potentes jamás enviadas al espacio, HiRISE. Puede resolver características tan pequeñas como 30 centímetros por píxel, a la distancia esperada de 3I Atlas. No es lo suficientemente nítido para ver matices intrincados, pero es suficiente para identificar algo completamente importante. Ya sea que este objeto refleje luz o la produzca, los científicos están preparando una ventana de observación estrecha durante el sobrevuelo, plenamente conscientes de que esta podría ser una oportunidad única en una generación. Si el objeto se comporta de manera anormal, altera su curso, acelera o emite nuevos gases, será registrado. Y esta vez los datos no serán teóricos, serán visuales, concretos. Sin embargo, esto asume que el objeto no haga algo aún más fuera de lo común, como desaparecer por completo. Recientemente, a medida que el interés público en 3I Atlas ha crecido, ha tenido lugar un cambio extraño detrás de escena en las agencias espaciales más prestigiosas del mundo. Los rastreadores de misiones en tiempo real de la NASA, que previamente actualizaban el movimiento de 3I Atlas, de repente se oscurecieron. El acceso a los datos de los registros de telescopios de la ESA fue puesto en espera. Los datos web archivados comenzaron a devolver mensajes de acceso denegado a los investigadores que anteriormente tenían autorización. Y comenzaron a circular rumores en la comunidad de astrofísica, de investigadores que se retiraban de proyectos sin previo aviso, de discusiones en conferencias que fueron silenciadas en el último minuto, de artículos de investigación independientes misteriosamente retrasados o retirados. No pasó mucho tiempo antes de que el término anomalías de datos comenzara a circular en correos electrónicos encriptados y discusiones privadas. Algunos sugieren que el objeto ha hecho algo que simplemente no puede hacerse público. Otros piensan que los gobiernos han determinado que las consecuencias son demasiado desestabilizadoras. Pero sea cual sea la verdad, hay una certeza. El silencio ya no viene solo del espacio. Proviene de la Tierra. Cuando el análisis tradicional no logró descifrar los patrones desconcertantes producidos por 3 Atlas, los investigadores recurrieron a la herramienta más avanzada a su disposición, la inteligencia artificial. Los sistemas de aprendizaje automático, entrenados con años de datos de radioastronomía, recibieron acceso a las grabaciones espectroscópicas de Webb. Se les instruyó buscar patrones ocultos, recurrencia, simetría anidada, cualquier cosa que no estuviera dentro de los límites del ruido cósmico. Al principio era solo un punto, una anomalía de datos, un camino de luz que cruzaba el cielo digital. Sin embargo, rápidamente se convirtió en algo más, algo aterrador.
Un objeto extraño había entrado en nuestro sistema solar. Era demasiado rápido. No estaba incluido en ninguna órbita conocida. No pertenecía a la nube de Oort y definitivamente no seguía las reglas del movimiento celestial natural. Aún más extraño era el hecho de que provenía del cielo que los científicos han temido durante décadas, la misma constelación de la que una vez recibimos la infame señal WOW. Ahora existen 3 atlases, un nuevo objeto interestelar que se dirige a toda velocidad hacia el corazón de nuestro sistema solar. Pero lo que completamente desconcertó a los científicos fue lo que el telescopio espacial James Webb vio en su estela. Emisiones de gas anómalas, líneas que no absorbían nada sensato, y lo más perturbador de todo, una señal, un patrón demasiado estructurado para ser aleatorio, un murmullo desde las sombras que ha desconcertado completamente a los principales astrónomos. Es natural. Un accidente en el espacio, o algo destinado a ser visto, ahora el mundo está observando, porque esta vez no tendremos otra oportunidad. Desde la primera vez que se notó 3 Atlas ya estaba desafiando las expectativas. Corriendo por el espacio a una velocidad superior a 61 km/s, más rápido que cualquier asteroide, cometa o cuerpo natural conocido en nuestro vecindario. Ya estaba bien dentro de la órbita de Júpiter y acercándose al Sol. Sin embargo, la velocidad no era la única rareza. Su trayectoria era casi demasiado perfecta. Un camino estrecho y calculado que, por casualidad, se alineaba precisamente con el plano de los planetas de nuestro sistema solar. Una coincidencia geométrica tan poco común que inmediatamente levantó banderas rojas. A diferencia de otros objetos que entran en el medio interestelar en ángulos caóticos, 13 Atlas se movía como si tuviera un plan de vuelo que evitaba la eclíptica, como si siguiera puntos de referencia preprogramados. Aún más preocupante es que su trayectoria lo llevaría peligrosamente cerca de Marte, un lugar excelente desde el cual observar nuestros orbitadores antes de que diera la vuelta alrededor del Sol. Pero nunca se acercará a la Tierra. De hecho, la Tierra estará en el lado opuesto del Sol durante su acercamiento más próximo, como si lo evitara intencionadamente. Las sospechas comenzaron a crecer, porque cuando los astrónomos investigaron más a fondo su origen, lo rastrearon hasta una sección del cielo que ha obsesionado a SETI durante décadas. Sagitario, la misma región que una vez emitió una poderosa ráfaga de radio inexplicada, conocida solo como la señal WOW. Ahora, otro objeto de apariencia similar se aproxima. Pero este no está en silencio. Cuando 13 Atlas se acercó al sistema solar interior, los científicos apuntaron los instrumentos más avanzados del mundo hacia él, incluido el telescopio muy grande en Chile y el propio telescopio espacial James Webb. Y lo que encontraron rompió todas las expectativas. Cuando la luz solar calienta un cometa, hace que los metales se derritan y los hielos se vaporicen, liberando gases como hierro y níquel juntos, siempre juntos, porque así se forman en las estrellas. Pero esta vez pasó algo extraño. Webb detectó gas de níquel, pero no hierro. Una separación altamente antinatural, como si algo estuviera liberando selectivamente solo un metal mientras mantenía el otro oculto. Aún más extraño fue la presencia de cianuro, que a pesar de que los picos son comunes en los cometas, aumentó demasiado rápido en comparación con la separación del objeto del Sol. No fue una reacción térmica lenta. Fue una liberación química explosiva y brusca, del tipo que no se asocia típicamente con hielo o rocas, sino con materiales diseñados bajo estrés. Algunos expertos, como el astrofísico de Harvard Avi Loeb, han considerado públicamente la posibilidad de que no estemos viendo un objeto natural en absoluto. ¿Y si no es un cometa en absoluto? ¿Maquinaria? Y si es así, ¿quién o qué lo construyó? Una de las características más aterradoras de 13 Atlas no es solo su trayectoria o su huella química, es la forma en que brilla. Normalmente, un cometa brilla al reflejar el Sol. Cuanto más reflectante es, más grande debe ser. Basado en su brillo, 13 Atlas debería ser más grande que la isla de Manhattan, pero las mediciones telescópicas sugieren que es más pequeño, lo que sugiere que podría estar produciendo su propia luz, una idea que rompe todos los modelos conocidos de cómo actúan los objetos interestelares.
La luz artificial en el espacio profundo es algo con lo que solo nosotros podemos relacionarnos. Satélites, naves espaciales o reactores. Y cuando los científicos comenzaron a modelar la distribución del calor en la superficie del objeto, surgió algo aún más desconcertante: asimetría. Un lado absorbía más calor, radiaba más luz y mostraba emisiones de gas inconsistentes con la rotación natural, casi como si tuviera puertos de escape internos o externos, o compartimentos. De repente, lo que parecía ser una roca comenzó a comportarse como una sonda diseñada no solo para observar, sino para mezclarse. Además, esto no es ciencia ficción. Oumuamua actuó en 2017 de maneras que tampoco pudimos explicar, pero la comunidad científica avanzó demasiado rápido. Con el Tracy Atlas esta vez, hemos aprendido de nuestro error, porque si de verdad está alimentado, si realmente es artificial, entonces la pregunta cambia de ¿qué es? ¿A quién lo envió y por qué ahora? Y luego llegó la señal, un pulso débil enterrado en los datos espectrales, uno que no coincidía con ninguna emisión conocida de cometas, llamaradas solares o fuentes de fondo cósmico. Inicialmente se descartó como interferencia, pero a medida que los datos de Webb seguían llegando, el patrón se repetía. Un pulso no aleatorio, estructurado matemáticamente, resonando en intervalos demasiado precisos para ser naturales. Los científicos comenzaron a compararlo con señales históricas, ráfagas rápidas de radio, pulsos de púlsares, incluso la propia señal wow. Lo que descubrieron fue aterrador. No solo el nuevo pulso compartía una banda de frecuencia similar a la señal wow, sino que provenía de la misma región, de la constelación de Sagitario, un lugar sospechado desde hace mucho de albergar misterios que apenas entendemos. Sin embargo, esta vez, la señal no estaba distante. Viajaba junto con Tracy Atlas, como si el objeto no solo estuviera emitiendo luz y gas, sino comunicándose. Ya sea por accidente o no, quedó claro que ya no estábamos simplemente observando una roca de las estrellas. Estábamos esperando una transmisión, una que tal vez no estaba destinada a nosotros, o tal vez una que estaba destinada a ser descubierta, cuando finalmente fuéramos lo suficientemente inteligentes para notarla. Para comprender completamente el terror detrás de Tracy Atlas, necesitamos retroceder a 2017. Fue entonces cuando Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado, pasó por la Tierra, silencioso, rápido y extraño. Al principio, se pensó que era un asteroide con forma de cigarro, pero su movimiento era incomprensible. Se movía rápidamente sin una cola, sin gas, sin polvo, sin hielo que explicara cómo actuaba, solo un empujón suave, similar a la corrección de dirección de una nave espacial. Los científicos finalmente desistieron de intentar explicarlo, optando en cambio por etiquetarlo como un misterio y seguir adelante. Sin embargo, algunos nunca olvidaron. Entre ellos estaba Avilov, quien insistió en que habíamos pasado por alto algo monumental, que habíamos ignorado evidencia de algo diseñado. Ahora con Tracy Atlas se siente peor que un déjà vu, porque a diferencia de Oumuamua, que pasó antes de que pudiéramos actuar, Tracy Atlas todavía está aquí, todavía emitiendo señales extrañas, desprendiendo gases no naturales, y todavía siguiendo una ruta que se asemeja a los sobrevuelos con asistencia gravitatoria que usamos para las sondas. En otras palabras, si Oumuamua fue el disparo de advertencia, Tracy Atlas puede ser el contacto posterior, una segunda oportunidad o algo completamente distinto. Y esta vez estamos listos, o al menos creemos que lo estamos.